Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 3 de abril, iniciamos una nueva semana de la mano de Dios y daremos gracias por eso. El Señor nos bendiga, nos cuide y nos guarde en esta semana que además pues es nuestra Semana Santa. Recordamos, ayer fue Domingo de Ramos, comúnmente lo conocemos así. Recordamos la entrada de Jesús, que es como el tiempo que señala la palabra de Dios en el cual Dios entra a Jerusalén. Va a estar poco tiempo allí. Recordamos la cena, la última cena, la Pascua, antes de ser entregado, todo el viernes, el juicio, el viernes, que va a ser el día en el que crucifican a Jesús, que es lo que recordamos en la Semana Santa, y el domingo, pues el domingo de resurrección. Y como tendremos Semana Santa, pues tendremos programación especial en la iglesia, y el jueves y viernes nos estaremos reuniendo en la mañana, el sábado tendremos vigilia en la noche y el domingo nuestra reunión familiar normal. Igualmente estaremos recordando seguramente esta semana en cada espacio como estos de Meditando en el Monte. Ahora, por ahora, oremos, damos gracias a Dios y pidamos por esta semana. Señor, te damos gracias por esta semana que tú nos regalas, esta semana que pues llamamos la Semana Santa, en donde recordamos el sacrificio tuyo en la cruz por nosotros, pidiéndote que aquellos que salen, Señor, que utilizan este tiempo de vacaciones, que tú los guardes, cuides su salida, cuides su entrar, y los que nos quedamos, pues que nos bendigas, que tengamos tiempos de refrigerio en tu presencia y de descanso en tu presencia, podamos congregarnos en la iglesia y que sea de bendición para todos nosotros. Bendícenos en esta semana que iniciamos y que tu presencia sea real como siempre lo pedimos, y esta semana más que nunca sea real tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, vamos a meditar sobre una historia de Jesús, la famosa historia de Jesús calmando la tormenta. En Marcos, en el capítulo 4, Jesús deja una multitud y pues les dice a los discípulos que crucen al otro lado. Y dice que habían otras barcas, pero que se inicia una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, pero que Jesús estaba en el barco durmiendo en medio de la tormenta, que no era una tormenta pequeña, cualquier tormenta, porque la mayoría de los discípulos con los que estaba Jesús habían sido de oficio pescadores antes de que Jesús los llamara a seguirle, y pues para ellos, me imagino, en su oficio de pescadores, pues sería normal una tormenta, ¿no? Sería algo nuevo o novedoso, debería de ser algo que ya habrían experimentado. Pero dado que les dio tanto miedo, me imagino que debió haber sido una tormenta fuerte, no fue cualquier tormenta. Y entonces Jesús, durmiendo en medio de esa tormenta, y los discípulos lo despiertan y le dicen, nos estamos ahogando. Y Jesús se levanta, calma la tormenta, y allí vamos a comenzar a leer. Capítulo 4 de Marcos, versículo 39. Entonces Jesús, cuando ellos lo levantaron, Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y simplemente esa es la pregunta que les hace Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y es un tema en el cual Jesús va a estar allí interesado, porque una de las enseñanzas que nos da el capítulo 4 de Mateo, donde hay varias parábolas, es la parábola del grano de mostaza. Si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. Es importante la fe. Y aquí, en esta historia, Marcos, el evangelista, en palabras de Jesús, nos está diciendo: es muy importante la fe. Y es muy importante en medio de las circunstancias difíciles. Como les dije, la tormenta no debió haber sido cualquier tormenta. Ellos eran pescadores, debían estar acostumbrados a las tormentas cuando se encontraban en los barcos pescando, pero tenían tanto miedo que despertaron a Jesús. Y
Jesús simplemente pues hace lo propio, ordena y calma. Y luego les dice a los discípulos, ¿por qué todavía no tienen fe? ¿Y por qué tienen miedo? Y no es un problema de los discípulos, es un problema de los seres humanos, es un problema nuestro. Porque siempre que llegan las dificultades a nuestra vida, seguimos teniendo miedo. Nos siguen dando difícil confiar en Dios. Pero Jesús nos está diciendo, esto es un problema de fe. Cuando llegan dificultades a nuestras vidas, cuando llegan enfermedades, problemas económicos, enfermedades, situaciones familiares, emocionales, difíciles, procesos en la vida que tenemos que cruzar, si nos da miedo, el problema que tenemos es que no tenemos suficiente fe. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y Jesús nos dice, si la fe fuera tan pequeña como el grano de mostaza, es la enseñanza directamente anterior a esta historia de la barca y la tormenta. Si tuviéramos fe tan pequeña como un grano de mostaza, o sea, no necesitamos tener una gran fe, pero a veces nuestra fe es tan débil y tan pequeña que ni siquiera nos sirve para confiar en Dios en medio de las tormentas, y eso somos todos nosotros. Cuando lleguen las dificultades a nuestra vida, debemos de recordar quién es Jesús, porque Jesús se para, antes de decirle a los discípulos, ¿por qué no tienen fe? Jesús se para, se levanta y calma la tormenta. Los discípulos se quedan asombrados preguntándose, pero ¿este quién es que hasta las tormentas, hasta el tiempo, el clima le obedece? Y nosotros debemos entender que todo está sujeto a la orden de Dios. ¿Quién es este? Pues este es el Dios creador de todo y que es capaz incluso de calmar las tormentas y que es capaz de solucionar nuestras dificultades. Pero nos falta fe. Muchas veces esas pruebas, esas dificultades están para probarnos, para probar nuestra fe. Y realmente la oración no debería ser que Dios nos ayude en este problema, sino que Dios nos dé fe. Los discípulos, prácticamente su oración, los discípulos buscaron a Jesús para que les solucionara el problema. Y Jesús se lo soluciona, pero les dice, ¿por qué no tienen fe? Y a veces nuestras oraciones son así. Buscamos a Jesús para que nos solucione problemas y la pregunta de Jesús va a ser, bueno, ¿por qué no tienen fe? La realidad nuestra es que cuando tenemos dificultades deberíamos buscar a Jesús, pero para que nos aumente la fe. Señor, ayúdame a tener fe en medio de esta circunstancia, porque con la fe es suficiente para saber que Dios va a actuar en medio de eso. A veces tenemos una enfermedad en la cual oramos por sanidad, pero a veces debemos de tener fe porque muchas veces la respuesta de Dios no es sanidad. A veces la respuesta de Dios a una enfermedad es la muerte de una persona. Y debemos orar por fe, porque ahí vamos a necesitar la fe. Entonces Jesús nos dice, no le busquemos para que nos solucione los problemas, busquémosle para que nos dé fe, que indudablemente Jesús va a solucionar nuestras dificultades. Le voy a invitar ahora. Señor, realmente como los discípulos nos falta fe y necesitamos buscarte no para que seas el bombero, el Dios que va a apagar los incendios que se atraviesen en nuestras vidas, el Dios que va a calmar las tormentas que llegan a nuestras vidas, sino para que tú nos enseñes a tener más fe. A veces tenemos una fe tan pequeña que no llega ni a ser como el grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, y nuestra fe no llega a ser de ese tamaño tan pequeño. Llévanos a tener más fe y a confiar en ti en medio de las circunstancias y los momentos difíciles, y a creer que tú puedes hacer las cosas, y a descansar. Así como tú en medio de la tormenta, en medio de la dificultad descansabas, llévanos a descansar en ti en medio de las dificultades. Y como muestra de fe saber que tú tienes el control y que con solo tu palabra puedes calmar cualquier tormenta. Danos más fe en ti. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, recuerden, Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, en la iglesia desde las 8:30 de la mañana. El viernes en la noche no va a haber reunión como habitualmente. Estaremos en la mañana desde las 8:30, Jueves Santo y Viernes Santo hasta el mediodía.
Y el sábado, vigilia desde las 6 de la tarde. Estaremos alabando a Dios y compartiendo la palabra y orando. Y el domingo, reunión familiar, 10:30 de la mañana para que se programen. Que el Señor los bendiga y que tengan una buena semana, una semana santa. Hasta luego.